Buenos días. El otro día presentamos en el canal la Platinum Preppy y en uno de los comentarios, uno de los seguidores del canal, uno de los más antiguos, pues nos dijo que había estado, bueno, pues mirando la Platinum Preppy, pero que al final se había decidido por esta, por la Pilot Petit. Y entonces, bueno, dije, pues qué buena idea, ¿no? Ver a ver cómo se comportan o cómo compiten la Platinum Preppy y la Pilot Petit. Fijaros que todo empieza con P, ¿no? Platinum, Preppy, Pilot Petit. Es un poco curioso, no sé si entre ellos se miran para ver cómo ponen los nombres, me imagino que no, pero la verdad que es una curiosidad. Bueno, pues aprovechando que tenía una de estas, una Pilot Petit, y la verdad que no la había abierto todavía, es que ni había abierto la caja, pues he pensado que, como con la caja y todo iba a ser un vídeo muy largo, pues ¿por qué no hacer un desempaquetado, un unboxing y ver un poco lo que contiene, ¿no? Y a ver con qué nos podemos encontrar. Bueno, como sabéis que soy muy curioso con el tema este de las inscripciones, a ver qué pone aquí. Bueno, esto parece que es una sandía, ¿no? Un watermelon, como dirían los ingleses, ¿no? Esto es una sandía. El color es el rojo, aunque bueno, se podría parecer a otro que tiene muy, muy parecido, que luego veremos que está por aquí un anaranjado. Pero bueno, el color es el rojo sandía, con lo cual le quieren dar un aire desenfadado, pero luego, si traduces esto, pues no sé, a mí me inquieta un poco, ¿no? Porque aquí dice la música de la espada. Bueno, no sé muy bien, supongo que es una mala traducción la que hace el traductor este de imágenes, y a lo mejor lo que quiere decir es, pues yo qué sé, que habla del plumín, ¿no? Más que de la espada, supongo yo que habla del plumín. Y música, pues entiendo que quiere decir, no sé, pues las sensaciones que evoca o algo así, ¿no? Un plumín suave o que evoca buenas sensaciones. Supongo que es algo de eso, pero la traducción directa es eso, es la música de la espada. Bueno, aquí abajo viene lo que sería el número del modelo, que es el SPN 20F. Y aquí pues, podemos ver la gama de colores que tiene. Son 8 colores. Empezaría con el negro, luego tiene un azul negro, tiene otro azul clarito, y luego tiene este que es muy bonito, que es el verde manzana, este de aquí. Y luego tiene aquí una gama de rojos. Este sería uno que llaman el rosa bebé, el baby pink. Este sería el rojo sin más, que es este que tengo yo. Y luego hay uno que le llaman el apricot orange, que sería algo así como naranja albaricoque, ¿vale? Entonces, bueno, pues este sería la caja por este lado. Os recuerdo que es una pluma que está en el entorno de los 5 euros. Entonces, hombre, el hecho de que venga ya con la cajita, pues a mí me parece que está muy bien, ¿no? Este modelo se conoce también como Pilot Vitality, por si lo queréis buscar. A veces viene como 20F, a veces viene como Petit 1, a veces viene como Vitality. Bueno, en la parte trasera lo que nos encontramos es aquí una serie de advertencias de que no le dé la luz directa, de que no lo pongas en entornos muy calurosos. Obviamente está hecho en plástico. Y aquí hace una advertencia sobre que tiene piezas pequeñas y que por lo tanto pues no es adecuado para niños de menos de 3 años, ¿no? Aquí nos da unas pequeñas instrucciones de cómo se utiliza la pluma. Bueno, el tema del cartucho, que viene con un pequeño sello, hay que quitarlo antes de ponerlo, luego lo veremos. Y aquí ya pues da una serie de direcciones y, bueno, lo que serían los diferentes importadores en cada uno de los países. Fijándonos en el código de barras, pues vemos que este código de barras empieza con 69, por lo tanto pertenece a China. O sea que ya, sin decírnoslo, nos están afirmando que esta pluma, al ser de la gama más económica, está hecha en China. La pluma más económica sería la Pilot V-Pen, que también se conoce como Varsity y que es una pluma desechable. Bueno, pues nada, vamos a ver lo que contiene. Vemos que dentro de la cajita la vamos a dejar a un lado, pues viene en esta bolsita de plástico, viene aquí una pequeña caja de metacrilato. Y bueno, vamos a desechar también la bolsita de plástico para ver lo que tiene dentro. Bueno, pues viene la pluma y vienen aquí, en este tubo creo que están los cartuchos, viene aquí una caja de metacrilato que está hecho como en un ahumado así en color rojizo.
y está, bueno, he roto el sello para no tenerlo que hacer aquí grabando, que siempre es un lío, ¿no? Y vamos a ver, bueno, pues esta caja se puede colocar así en forma de expositor, que bueno, la verdad que está interesante. No sé si necesitamos un expositor o no para ella, pero bueno, si viene incluido en el precio, pues estupendo. Vamos a dejar la cajita a un lado también y vamos a ver ya lo que es la pluma. Bueno, pues como vemos, viene aquí la pluma, viene con un cartucho incluido y aquí dentro pues tendríamos también otros tres cartuchos, todos en el mismo color, o sea, van a juego con lo que sería el clip y lo que sería el cuerpo de la pluma. Bueno, pues vamos ya a lo que es la pluma, la vamos a intentar sacar, que está aquí metidita. Bueno, pues vamos, si queréis, primeramente la pluma y luego ya vemos los cartuchos. A ver, esta pluma es, como digo, la Petit 1. Y bueno, pues es una semidemostradora. Los cartuchos ya estoy viendo que son muy chiquitines. Lo vamos a abrir, se abre a presión. Tiene aquí un pequeño mecanismo de sellado y el clip este no es un mecanismo de muelle como sería la Platinum Preppy, pero bueno, también entiendo que hace la misma función de sellado. El clip también es de plástico, como corresponde a este segmento barato. Y aquí estoy viendo una cosilla que me llama la atención. Si os fijáis, lo que sería el alimentador tiene la misma pinta que el de la Preppy, pero en este caso es completamente transparente. Y luego aquí dentro, bueno, pues tiene también, vemos el alimentador, también es transparente, con lo cual entiendo que cuando entre la tinta, pues todo esto se va a volver del mismo color que el cuerpo y seguramente el alimentador también, lo cual, bueno, pues le dará una nota de color que entiendo que es bonita. El plumín es de chapa doblada, es igual que el de la V-Pen, es el más económico de la gama. Y vamos a ver el cuerpo, cómo está hecho. Bueno, aquí tiene este pequeño percutor, por así decirlo, de cartucho para abrirlo. Y me da la sensación de que este alimentador es de mecha. Me estoy acordando de la Monami eólica esta que revisamos hace tiempo. Bueno, pues aquí vienen unas instrucciones, no sé si os fijáis, vienen unas instrucciones está todo en japonés, como es lógico, pero parece ser que hay que tirar de esta parte amarilla bueno, pues de alguna manera para permitir que este percutor entre y abra el cartucho. No lo vamos a hacer porque entiendo que eso hay que hacerlo en la revisión. Bueno, y aquí que vendría en este otro tubo, que parece una especie de tubo de ensayo, pues vienen aquí tres cartuchos, 1, 2 y 3. Esto se abriría por aquí, está sellado, no lo voy a abrir, pero bueno, se abriría por aquí y tendríamos tres cartuchos más. O sea, si lo compráis en este formato, por así decirlo, que viene con la cajita y demás, pues vendría un cartucho puesto y otros tres. Además, tengo entendido que este culote efectivamente viene sellado. Tengo entendido que se puede hacer cuentagotas sin ninguna dificultad, igual que la otra. O sea, esto de aquí lo podríamos llenar completamente de tinta y ya así es estanco. Si se le da grasa de silicona, pues mejor, pero ya así es estanco. De luego el cierre parece muy firme. Bueno, pues hasta aquí el unboxing. Espero que os haya gustado. Gracias como siempre a los amigos de la guarida y a los demás, pues nada, invitaros a que os unáis al canal y bueno, pues lo de siempre, espero vuestros comentarios y que os haya gustado el vídeo, que le deis un like. Hasta el próximo.